Muy buenos días, muchachos. Culminando ya estos encuentros nuestros para culminar el semestre y este estudio que hemos hecho de las figuras vocacionales del Nuevo Testamento. Y en las últimas semanas hemos visto esos personajes maravillosos, los apóstoles, y en cómo los apóstoles eran el centro de la enseñanza, de la doctrina y de las decisiones y las directrices de las primeras comunidades. Recuerden cuando el evangelio va llegando a otras comunidades que no eran judías, que se llamaban los gentiles, los paganos, como eran los del mundo griego, los del mundo romano, los de estas islas y costas del Mediterráneo y el norte de África. Todo el mundo antiguo se fue impregnando de evangelio. Y miren lo hermoso, cómo viene, eso está en los Hechos de los Apóstoles, pero lo quiero traer a recuerdo ahora cuando hablamos de las cartas de los apóstoles. Cómo se viene la pregunta si los de los pueblos no judíos, los no israelitas, para poder entrar en el camino de la salvación que nos trae el Señor Jesús, tienen que someterse a la ley de Moisés, tienen que circuncidarse, observar el sábado, toda la ley de Moisés. Y entonces recuerden qué sabiduría. Ahí se nota la presencia del Espíritu Santo. Como Pablo dice que hay que ir a Jerusalén a consultar a los apóstoles. Estaba Pablo en Antioquía y desde Antioquía va con Bernabé hasta Jerusalén a consultarle a los apóstoles. Y dice que se reunieron los apóstoles y tomaron la palabra los que eran llamados columnas de la iglesia, Pedro, Santiago y Juan. Y cómo hacen lo que se llamó el primer concilio de la iglesia. El primer concilio fue el concilio de Jerusalén, allá en vida de los apóstoles. Sabemos que en un concilio se reúnen los obispos en un clima de oración, pedir la asistencia del Espíritu para tomar decisiones trascendentales en el camino del pueblo de Dios. Y ese primer concilio de nuestra iglesia fue el concilio de Jerusalén. ¿Y cuál fue el objetivo? Definir qué iba a pasar con los que se iban adhiriendo a la fe en Jesús y no eran del pueblo de Israel, si había que circuncidarlos o no. Y acuérdense que ese concilio de Jerusalén dice, no los molesten con más cargas, basta que se abstengan de las comidas ofrecidas a los ídolos, de comer sangre, animales estrangulados, se abstengan de la fornicación y se acuerden de los pobres. O sea, van a lo fundamental, no tanto a los rituales externos, cuanto a la adhesión del corazón al único Dios, a Jesucristo, el Señor, el Salvador, corroborando lo que Pablo ha dicho, que no es por la observancia de las obras de la ley, sino por la fe en Cristo, fe convertida en adhesión de amor, en imitación y seguimiento del Maestro, en apropiarnos de sus mismos sentimientos. Eso es lo que nos salva, eso es lo que nos transforma en hijos, en el Hijo, por el Espíritu, y eso es salvarse, ser hijo como el Hijo amado. Y el que obra esa transformación es el Espíritu Santo. Hoy quiero que hagamos una mirada a las cartas de San Juan. Son 3, muy breves, sobre todo la segunda y la tercera son brevísimas. La primera empieza como un eco, una resonancia del prólogo del Evangelio de Juan. Recuerden que el prólogo del Evangelio de Juan empieza diciéndonos que en el principio existía la palabra, que la palabra estaba junto a Dios y la palabra era Dios y que por ella todo fue hecho y que luego la palabra se hizo carne y acampó entre nosotros y hemos visto su gloria, gloria del Hijo único del Padre,
lleno de gracia y de verdad, y que por él, por ese verbo hecho carne, hemos recibido todos bendición tras bendición, gracia tras gracia, y que a Dios nadie lo ha visto, pero que en el Hijo que estaba junto al Padre se nos ha manifestado. Hemos visto a Dios y hemos llegado a ser, los que creemos en Él, hemos llegado a ser hijos de Dios. Eso nos lo dice Juan en el prólogo, en el comienzo de su evangelio, del cuarto evangelio. Y la primera carta de Juan se percibe ahí mismo, que viene de la misma mano, de la misma pluma, del mismo corazón, de la misma experiencia, del mismo discípulo. Y empieza diciendo, lo que habíamos visto, lo que habíamos oído, lo que contemplamos, lo que palparon nuestras manos acerca del verbo, de la palabra de vida, porque la vida se ha manifestado. Eso es lo que les anunciamos, porque la vida se ha manifestado. Y eso es lo que les manifestamos y anunciamos para que estén en comunión con nosotros. Y esta comunión con nosotros es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Juan, en esta carta, como en el Evangelio, habla de la unidad, propende, trabaja, insiste en la unidad, en nuestra unión de discípulos con el Maestro. Y al unirnos con el Maestro, nos unimos al Padre, porque el Hijo y el Padre son uno, y el lazo de la unidad, la gloria del Padre y del Hijo que consuma la unidad, es el Espíritu Santo. Y es lo que esta semana estamos preparando, la fiesta de Pentecostés. El Señor que sube al cielo, al Padre, y nos promete y nos envía el Espíritu Santo que consuma la unidad de nosotros con Dios. San Juan dice también hermosamente que Dios es luz y que en él no hay tiniebla alguna, y que el que ama a su hermano camina en la luz y no tropieza. También dice San Juan hermosamente, les escribo a ustedes jóvenes porque han vencido al maligno, porque han vencido al mundo, porque la victoria de Jesús está en ustedes. Tiene muchas pinceladas distintas esta carta de Juan. También nos presenta a Jesús como ese mediador, como ese intercesor, como ese puente de misericordia entre nosotros y el Padre. Dice que el que dice que no ha cometido pecado es un mentiroso. ¿Quién no ha pecado? Pero que podemos acercarnos llenos de confianza a ese hermanito querido que es Jesús, que conoció la prueba como nosotros, aunque no cayó en el pecado, pero que nos comprende, que sabe de nuestras debilidades, que intercede ante el Padre, que nos levanta hacia el Padre. Dice, tenemos un abogado ante el Padre, capaz de compadecerse, como un eco también de lo que decíamos la semana pasada en la carta a los Hebreos, que si alguno peca, tenemos un abogado ante el Padre, Jesucristo el Señor. Nos dice, les escribo esto para que no pequen, pero si alguno peca, no se desespere, tenemos un abogado ante el Padre, a Jesucristo. Él es víctima de propiciación por nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino por los del mundo entero. Esta carta enciende el amor, la confianza, la certeza de que nunca somos un caso perdido, que pase lo que pase en nuestra vida, tenemos a Jesús a la derecha del Padre, presentándose por nosotros, levantándonos. Como es humano, nos entiende. Como es divino, nos ayuda. Por eso, volviendo a la carta a los Hebreos, tal era el sumo sacerdote que necesitábamos, sacado de entre los hombres para poder entender a los hombres, y igual al Padre para podernos unir a Él. Entonces, mire cómo todos estos libros de la Sagrada Escritura, del Nuevo Testamento, perteneciendo a autores distintos, todos se compenetran de un mismo anuncio, que en Jesús, el Verbo encarnado, muerto, resucitado y exaltado a los cielos, está nuestra salvación, que Él es la puerta, que unidos al Hijo, con unión de amor, somos transformados en hijos y somos sentados también en los cielos.
ya estamos en el cielo. Eso lo dice Pablo en Efesios 2. Cuando todavía éramos pecadores, por el inmenso amor con que nos amó, Dios Padre nos justificó, es decir, nos lavó nuestros pecados, nos hizo justos, limpios, santos, salvados por la sangre de su Hijo. Por pura gracia hemos sido salvados, no por nuestros méritos. Y agrega Pablo, y nos resucitó con su Hijo y nos sentó con él en los cielos. Ya no nos toca y no recibir ese regalo. Y por eso la primera carta de Juan es un cántico al amor agradecido porque nos sentimos amados, porque en la contemplación del Hijo amado descubrimos que tanto amó Dios a los hombres. Y Juan va a decir en esta carta, si Dios nos amó tanto que no nos negó ni a su propio Hijo, no nos negó ni a su propio Hijo. Asimismo nosotros debemos amarnos los unos a los otros. Si Él dio la vida por nosotros, también nosotros debemos dar la vida por nosotros. Y que el que dice que ama a Dios, a quien no ve, y aborrece al prójimo a quien sí ve, y no es capaz de amar al prójimo a quien sí ve, es un mentiroso. ¿Cómo puedo amar a Dios a quien no veo? Si no amo al inmediato, al próximo, al que comparte conmigo el camino de la vida. Son dos amores que son uno solo. Esos dos amores entrelazados en la cruz de Cristo. Ese mástil, ese palo vertical que nos señala ese amor al Padre Dios sobre todas las cosas. Y ese brasero horizontal que completa la cruz con un amor que abarca a todos los hermanos en unidad con Dios. Juan es el poeta del amor. Léanse la primera carta de Juan, interioricen la hagan una rumia de la palabra, saborear, memorizar, interiorizar versículos preciosos. Dios es amor y quien vive en el amor vive en Dios y Dios en él. Esa comparación que yo les he hecho tantas veces en clase con los dos vasitos de agua, que el uno se vacía en el otro y ya no son dos sino uno. Ya un vaso no está con el otro, sino en el otro. Y Juan habla de eso. El que permanece en el amor permanece en Dios y Dios en él. Y que el signo por el cual el mundo nos conoce como discípulos del Maestro amado es el amor. Miren cómo se aman. Cuentan los testigos de los primeros siglos de la iglesia que los discípulos de Juan, el evangelista, los discípulos del apóstol evangelista San Juan, entre ellos San Policarpo, uno de los mártires de los primeros años de la iglesia, quemado vivo, conoció al apóstol Juan, fue discípulo de Juan, bebió de Juan, del discípulo amado, lo que Juan había bebido de Jesús. Y cuenta San Policarpo y otros discípulos de Juan, que el apóstol San Juan ya muy viejito, lo único que lo cogían de la mano a caminar con él y que lo único que les decía era, ámense mucho, ámense mucho, ámense mucho. Resonaba en los labios del anciano discípulo amado la palabra clave de su maestro Jesús, ámense mucho. Y por eso esta carta de Juan destila amor. Si Dios nos amó de esta manera, también nosotros debemos amarnos. Somos hijos de Dios. Mirad qué amor nos ha tenido el Padre de poder llamarnos hijos de Dios, pues lo somos. No es solo llamarnos, lo somos. Y si somos hijos, también somos herederos con Cristo. Ámense unos a otros. Este es el mensaje que han oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. No se extrañen que los que son del mundo los odien. Nosotros hemos pasado de la muerte a la vida y lo sabemos porque amamos a nuestros hermanos.
El que no ama aún está muerto. Todo el que odia a su hermano es un asesino. Conocemos lo que es conocemos lo que es el amor por en que Jesucristo dio su vida por nosotros. Así también nosotros debemos dar la vida por nuestros hermanos. Porque si uno es rico y ve que su hermano necesita ayuda, pero no se la da, ¿cómo puede tener amor de Dios en su corazón? Hijitos míos, que nuestro amor no sea solamente de palabra, sino que se demuestre con hechos. Y qué mejor hecho que consagrar la vida al amor. Nosotros, el día de nuestros votos, estamos ratificando la opción que en el bautismo y la confirmación hicimos para el seguimiento de Jesús el Maestro. Y ponemos sobre el altar, al firmar la cédula de consagración, sobre la mesa del pan y el vino, nos hacemos ofrenda con Jesús al Padre por todos. Ese es el amor llevado al extremo. Es olvidarnos de nosotros, es ofrendarnos, es subir a la cruz con Jesús, es hacer de nuestra vida toda ofrenda de amor con Cristo para gloria de Dios y salvación del mundo. Yo creo que en todas las clases les he dicho eso, porque es que nosotros no somos simplemente cristianos, seguidores de Jesús, bautizados. No somos del montón. Ahí vamos, a mí me bautizaron, yo voy a misa, yo rezo, sí, ahí voy. Nosotros fuimos mirados con predilección. Somos esa porción amada al que el Señor nos ha hecho tan suyos, tan preferidos, tan elegidos. No lo han detenido en ese amor nuestras miserias, nuestras debilidades, nuestra historia personal, nuestras a veces infidelidades y caídas. Nos ha entregado su corazón y quiere hacernos tan suyos, quiere hacer de nosotros sus consagrados, réplicas amadas, primicias del reino. Como que él mira, el sueño de Dios es ver una humanidad hecha toda hija suya, ver en todos los humanos la réplica de su amado Hijo Jesús. Y cuando ve sus consagrados, de verdad entregados, generosos, fieles, pobres, castos, obedientes, orantes, contemplativos, misioneros, abnegados, sacrificados, otros Cristos, el Padre se regocija y siente que ya despuntan las flores del reino, que ya el sueño del reino es verdad, que ya hay primeros frutos de la cosecha del reino, que ya hay despunte, botoncitos del Hijo amado, que ya florecen y fructifican en sus consagrados. Y tantos laicos, gente que no son religiosos, no son consagrados, y nos ganan a nosotros, nos llevan la delantera en entrega al Señor, en espíritu de oración, en la forma de gustar la palabra, de celebrar la Eucaristía, de darse, de donarse. Tantos testimonios de laicos cuya vida oculta, escondida, es un testimonio de la presencia del Espíritu. ¿Cuánto más nosotros, que por una predilección especial nos sacó del mundo, nos eligió para hacernos a imagen de su Hijo? No nos alcanzará la vida para agradecer un amor de predilección. Por eso, hagamos nuestro ese Salmo 44 de las bodas del Rey. A cada una de las almas consagradas, el amado nos dice: escucha, inclina el oído, olvida tu pueblo y la casa paterna. Prendado está el Rey de tu belleza. Póstrate ante él, que él es tu Señor. Olvida tu pueblo, es decir, déjate separar del mundo. Záfate, suéltate de los esquemas del mundo, de la mundanidad, como nos dice el Papa. Amar el mundo y consagrar el mundo, pero no amarlo con ese amor de apego y de identificación. La carta de Juan también dice: no amen el mundo ni lo que hay en el mundo, porque lo que hay en el mundo es soberbia de los ojos, arrogancia de la vida, concupiscencia que aleja de Dios.
Olvida tu pueblo y la casa paterna. Olvida tu pueblo, es suéltate, desapégate, vive en pobreza, en castidad, en obediencia, un corazón unificado y totalmente donado al amado Señor. Olvida la casa paterna, más que la casa de papá y mamá donde nos criamos y salimos. No la vamos a olvidar, la llevamos en nosotros y somos fruto noble del hogar donde crecimos, donde están los gérmenes de nuestra vocación. La mayoría de las veces, casi siempre, la savia de la vocación viene de la familia. ¿Cómo olvidar la casa paterna? Pero cuando dice el Salmo, olvida tu pueblo y la casa paterna, quiere decir, olvida el mundo, lo del mundo, y olvida la casa paterna, es decir, ese yo, ese ego. Uno mismo es esa casita donde uno como que se acomoda. Esa casa paterna, ese ego, ese yo, hay que olvidarlo y soltarnos libres, ligeros de equipaje, ser ofrenda de amor con Jesús. Y se experimenta un gozo, una plenitud, una dicha, una libertad. La vida consagrada da libertad, da alas de águila. Todos son míos y yo de todos, pero a la final soy solo de Dios y en Dios los encuentro a todos y los amo desde Dios y todos pueden contar conmigo, pero no hay exclusividades, no hay ese amor posesivo que a veces, en vez de darnos y potenciar esa libertad, nos amarra. Hermosa la vocación matrimonial, al que Dios se la da, ser ofrenda de amor con Cristo en la cruz, morir a mí por esa esposa, por ese esposo, por esos hijos. Pero a nosotros, y en este discernimiento ustedes tienen que ir clarificando todas esas opciones lindas de amar. La vida consagrada es una entre tantas maneras de amar, de vivir el amor de Cristo. Pero si te sientes llamado, es precioso el regalo. Abarca las otras formas de amar e imprime a la vida un gozo, una soltura, una universalidad donde te sientes hermano de todas las criaturas, presente en todos y con todos, y ofrendado por todos y llevándolos a todos. Alcanzas una dimensión infinita, universal, eterna, porque te pierdes en aquel que por todos se entregó. Esta carta de Juan nos manda pues a vivir en el Espíritu de Cristo, a discernir entre las cosas de Dios y las cosas del mundo. Nos manda también a tener esa confianza delante de Dios. Así nuestra conciencia nos acuse de algo, tenemos ese abogado ante el Padre que es Jesús, que intercede por nosotros. En el capítulo 4, ese grito de triunfo, ese grito que alienta el corazón. Dios es amor. La definición más bella que hay en toda la Biblia está en la primera carta de San Juan. Dios es amor. Y el que permanece en el amor, permanece en Dios y Dios en él. Hemos llegado a saber y creer que Dios nos ama. Dios es amor. El que vive en el amor vive en Dios y en él. De esta manera se hace realidad el amor en nosotros, para que en el día del juicio tengamos confianza, porque nosotros somos en este mundo tal como es Jesucristo. Oiga qué lindo, la imitación de Cristo, hacer nuestros los mismos sentimientos de Cristo, donación y entrega, que quien se acerque a nosotros consagrados experimente al Señor. Amémonos, hermanos, porque Él nos amó primero. No hay otra razón. Él nos amó primero. No habíamos nacido, no habíamos sido engendrados en el vientre materno, y ya Dios nos amó, nos predestinó, como dice Pablo en Efesios, para que fuéramos consagrados, irreprochables ante Él por el amor. Y esa elección, ese destino bello, nos lo dio en su Hijo,
por quien hemos recibido toda clase de bendiciones espirituales y celestiales. En el capítulo 5 nos dice que en Jesús alcanzamos nuestra victoria sobre el mundo. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. El que cree. Pero como les he dicho tanto, no el que cree aquí, sino creer como adhesión de amor, como quien se juega la vida por aquel en quien cree. Cuando me suelto mi destino, me embarco mi destino tras las huellas de aquel que me ha robado el corazón. Esa es la fe, es un salir en camino tras las huellas de aquel en quien me he puesto mi confianza, por quien me he jugado todo, por aquel que es el amado de mi alma. La carta de Juan destila amor y dice, Dios nos ha dado la vida. Y este versículo para mí es uno de los que más me llena. Y esta vida está en su Hijo. No hay otra fuente, el Hijo. Lo más bello que el Padre nos dio, el Hijo. Contemplad la humanidad de Cristo. Ese era el camino de perfección de Teresa de Jesús y de todos los santos. Contemplando la humanidad santísima de Cristo, que no es un simple hombre, sino Dios hecho hombre, contemplando su sacratísima humanidad, trasladamos nuestra pobre humanidad al plano divino. De tanto amarlo, nos vamos configurando con él, nos vamos asemejando a él, nos vamos fundiendo en él, nos vamos perdiendo en él, nos vamos unificando en él, nos vamos haciendo a través de este frágil cristal nuestro, transparencia de su divino amor. Es lo que el mundo nos pide. El mundo que busca vida verdadera, y la busca engañosamente donde no está, y sufren tanto. Y nosotros solo podremos darles vida si somos uno con aquel que es la vida. De lo contrario, le daremos al mundo palabras, papeles, sermones, grupos, dinámicas y mucha bulla y mucha cosa, pero al final eso no queda nada si se promueve y se organiza y se comparte, quienes lo dirigen, quienes lo implementan, quienes lo lideran, no son discípulos enamorados, convencidos. ¿Cuántas cosas se hacen de Dios? Pero a veces se quedan en la simple actividad, en un cronograma de actividades. Hay que hacer esto, hay que hacer aquello, hay que hacer aquello. Y a veces nos quebramos la cabeza bajando textos que dice tal filósofo, que dice tal teólogo. Por allí en un libro me leí esto, en aquel libro me leí aquello. Y la gente, lo que el mundo nos está pidiendo es que le demos a Jesús. Y no tanto con discurso ni palabra, sino que de tu presencia consagrado a Cristo emana, fluye la paz, la serenidad, la ternura, la bondad, la dulzura, la comprensión, la calidez, la misericordia, el perdón, la fortaleza, la valentía, el coraje para la lucha, el grito de denuncia y de defensa por el pobre. Jesús, y no tenés que quebrarte la cabeza, sino quebrarte de amor el corazón. Solo un discípulo enamorado puede antojar a otros, como Andrés a Pedro, como Felipe a Natanael, como Magdalena a los discípulos. He visto al Señor, he encontrado al Señor. Aquel a quien buscábamos lo hemos encontrado. Nosotros los consagrados tenemos que ser la mejor carta de presentación de Cristo. No podemos ser consagrados y espantapájaros de la iglesia, que la gente no quiere saber de iglesia porque se ha llevado unos chascos tan amargos con los consagrados. Tenemos que reconocerlo tan humildemente. A veces una palabra descomedida de un consagrado, un gesto de arrogancia, un grito, una intolerancia,
eso es antitestimonio, eso nuestro que a veces se nos sale y por eso tenemos que estar tan vigilantes y ser tan humildes ante el Señor y revisar nuestra vida y humillarnos ante Él y pedirle perdón a Él y pedirle perdón a la gente. No nos dé miedo pedirle perdón a la gente cuando nos pegamos esas descachadas tan tristes con las que a veces hacemos tanto daño. Cuidemos mucho nuestra vocación, vigilémosla. Hay cierta interferencia en la calle. Ustedes saben que estamos grabando en el planeta Tierra y pasa de todo. Voy a cerrar la ventana. El consagrado debe tener esa actitud humilde para reconocer cuando opaca, empaña la presencia amada del Maestro. Y edificamos más cuando pedimos perdón. Enseñamos que hay que pedir perdón y no creernos ya terminados, santos, sino con la manito estirada para que el Señor nos vaya construyendo cada día. Todo esto hace parte del programa, adaptarnos a las circunstancias de lo que va pasando. Estoy grabando aquí en la casa de un amigo y en la calle a veces hay ruido. También esta carta de Juan nos dice que debemos, que si alguno ve un pecado, oremos por él. Es el poder de la oración y que la oración nuestra puede salvar al hermano. Y también diferencia aquellos pecados que son de verdad tan graves, que matan la vida de Dios en nosotros y que ameritan la confesión, la reconciliación, como también otros pecados más leves por los cuales nosotros con nuestra oración de intercesión ayudamos al otro. Qué lindo que la mejor ayuda que podemos hacer al hermano es orar por él. Yo puedo hablarle muy lindo, pero mis palabras no podrán cambiar el corazón sin la gracia divina. Santa Teresita del Niño Jesús decía que nuestros más sublimes discursos pueden mover un corazón sin el toque de la gracia. Por eso uno exhorta, aconseja, habla, predica, pero lo que mueve las almas, lo que las atrae, las libera, las seduce, las lleva al Padre, es el amor de Cristo. Y eso es lo que hay que implorar en la oración. Esta semana previa a Pentecostés, no pidamos más nada que el Espíritu Santo, que el Padre envíe el Espíritu, que el Espíritu descienda y estremezca de amor los corazones humanos y los lleve a Cristo, y al llevarlos a Cristo, por Cristo llegamos al Padre y se consuma la unidad trinitaria en nosotros. La carta primera de Juan, en esos 5 capítulos, encierra pues toda una recopilación del manual del amor. No es otra cosa que un poema al amor, un llamarnos a permanecer unidos a Cristo, conforme a lo que el Espíritu nos ha enseñado. Mire, el Espíritu siempre como vínculo. Y esta palabra que aparece mucho en la primera carta de Juan, 2 palabras que aparecen mucho. La primera, hijitos. Eso revela la ternura de padre con que Juan trata a sus discípulos. Y es un eco de esa misma palabra que en boca de Jesús la pone él en la despedida de la cena. Y otra palabra sublime, son 2 letras, que palpita y es como núcleo de la primera carta de Juan para referirse a Jesús. Empieza diciendo, habla de Jesús, habla del Señor, habla de Jesús, y después no vuelve a decir Jesús ni el Señor, sino Él. Permanezcan en Él. Si Él nos amó, amamos al hermano, lo amamos a Él. Nada más por curiosidad, en la primera carta de Juan y aparece muy frecuente para referirse al Señor la palabra Él.
me parece hermoso, porque es que Él, no hay sino uno, Él. Incluso en el Antiguo Testamento era la manera como los israelitas se referían a aquel que es inefable, que es innombrable, que Dios. Y también es una palabra con la que un corazón enamorado designa al ser amado. Él, para una enamorada, no hay otro que su amado. Ella, para un enamorado, no hay otra que su amada. Uno lo constata en la gente, en nuestros pueblos, en el campo. Aquí en Antioquia es muy común. Uno a veces le dice a la gente, van a ir a la reunión, van a ir a la oración. Le dice uno a una señora, doña, la invitamos a la parroquia. Vamos a ver, porque yo primero tengo que contar con él. Y él es el esposo. O se va la una, se le visita a la otra y al rato, hoy me voy para la casa a hacer la comida porque está que llega él. Y él es el esposo. No dicen el nombre, dicen él. Y él es el amado. Esas dos letras encierran a aquel que es el centro y la vida del corazón. Ustedes y yo hemos sido elegidos por él para vivir como él, para caminar hacia él, para ser solo de él, para encarnarlo a él, para transparentarlo a él. Y todo ha sido gracia de él, que nos miró con un amor tan grande como solo puede hacerlo él. En la segunda carta de Juan, muy cortica, hay una expresión muy significativa y habla de que la carta va dirigida a una tal señora elegida. ¿Y cuál es esa señora elegida? Es la comunidad cristiana. Es una comunidad creyente muy amada por el apóstol y la llama señora elegida. Es la iglesia, la comunidad que se nutre, que se alimenta. Y también a ella la previene de aquellos engañadores, de aquellos falsos profetas. Recuerden que todas estas cartas de los apóstoles surgen en tiempos de los comienzos, donde la doctrina es rodeada de otras formas de pensar, de otras tergiversaciones de la doctrina, de rezagos que quedan de otras formas de búsqueda de Dios. Entonces los apóstoles se esfuerzan por mantener limpio, puro, depurado el mensaje de Jesús y alertan y previenen a la señora elegida, es decir, a las comunidades, sobre el peligro y la vigilancia que hay que tener con las falsas doctrinas. Que Dios el Padre y Jesucristo, Hijo del Padre, derramen su gracia sobre ustedes y les den misericordia y paz en verdad y en amor. Me he alegrado mucho de encontrar a algunos de los tuyos viviendo conforme a la verdad como Dios Padre. Ahora, queridos hermanos, les ruego que nos amemos los unos a los otros. Esto que les escribo no es un mandamiento nuevo, sino el mismo que recibimos desde el principio. El amor consiste en vivir según los mandamientos de Dios. Y el mandamiento, ya lo han oído ustedes desde el principio, es que vivan en el amor. Mire, hay una constante en los textos joánicos, en el cuarto evangelio, en las cartas, y es el llamado al amor. Juan, como discípulo amado, reclinado en el pecho de Jesús en la cena, aprendió como nadie que Dios es amor, que la vida de Dios es amor, y esa vida de amor se nos dio en el Hijo. La prueba de amor más grande fue la cruz, y el amor tan grande no podía quedarse muerto, y por eso resucitó y nos dio el espíritu de amor. Toda la Biblia se resume en el amor, y por eso tu consagración religiosa es el mayor testimonio de amor al amor. La tercera carta de Juan también continúa con advertencias muy hermosas
para llamar a las comunidades a mantenerse en la fe, a mantenerse en el amor. Se alegra al escuchar noticias de cómo va prosperando la fe en las primeras comunidades, de cómo se aman, cómo van creciendo las semillas del reino, cómo la palabra del Señor va creciendo y se van acogiendo en distintos lugares. Dice por acá, querido hermano, te estás por fielmente en el servicio que prestas a los demás hermanos, especialmente a los que llegan de otros lugares. Delante de la congregación han hablado ellos de cuánto los amas. Miren, ya se percibe en el comienzo de las cristianas la apertura universal a otras culturas, a otras búsquedas, religiones relacionadas, otras formas de relacionarse los hombres con Dios, que van encontrando en el cristianismo un camino cierto y seguro que lleva a Dios. Y el apóstol alienta a abrir las puertas, a acoger esas distintas manifestaciones y búsquedas. Yo tenía mucho que decirte, pero no quiero hacerlo por escrito porque espero verte pronto y hablar contigo personalmente. Que tengas paz. Los amigos te mandan saludos. Es todo una manifestación familiar, cercana, de maestro-discípulo, de amigo a amigo, de hermano a hermano. Y en todas el nexo, el hilo conductor es el amor. Cartas que en un principio pudieron ser dirigidas solo a un discípulo o solo a una pequeña comunidad, pero que luego al ser estudiadas se percibió en ellas un mensaje doctrinal valioso y digno de ser llevado y destinado a la iglesia de todos los tiempos. Benditas cartas de Pablo, de Pedro, de Santiago, de Juan, de Judas. Diríamos que son los libros sapienciales del Nuevo Testamento. La sabiduría del amor y la manera práctica, doméstica, cotidiana de vivir el amor que el Padre nos ha mostrado. Ved qué amor nos ha mostrado el Padre al llamarnos hijos y lo somos. Y lo más lindo en Juan, un día le veremos tal cual es. Ahora lo vemos como parcialmente, pero un día lo veremos tal cual es, porque seremos transformados gloriosamente en él. Es esa perspectiva del amor vivido aquí en la fe que mantiene ardiente la esperanza de la plenitud total del reino al final. La espera del Señor, cuando la historia llegue a su culmen, a su plenitud y Dios sea todo en todos. Muchachos, la tarea a partir de esta reflexión de las cartas de San Juan y de las cartas de Pedro, de Pablo, de Santiago, de Judas, es que ustedes van a escribir una carta, no muy larga, no necesitamos mucha palabrería, salida del corazón. Una carta, como si tú fueras Pablo, Juan, o Pedro, Santiago. Ustedes también tienen rebañitos, ustedes también han carecido al lado de unas comunidades. Ustedes ya han tenido experiencias apostólicas, pequeñas, quizá los fines de semana, tu grupito de niños de catequesis, los grupitos de los pobres a quienes ayudan a repartir los mercaditos, el grupito de enfermos que ustedes visitan, la gente del entorno de la casa de formación. Ustedes no están de puertas cerradas y de ojos y corazón cerrado al mundo. Las comunidades donde ustedes se están formando tienen un contacto poco o mucho, de acuerdo a las etapas de formación, con la gente, con el pueblo de Dios. Ustedes han vivido experiencias de misión, en vacaciones, en Navidad, en Paso. Ustedes se han acercado a la gente y ahí es donde se ha despertado en el corazón de ustedes ese deseo de darse al Señor por ellos.
y de darse a ellos por el Señor. Entonces le van a escribir una carta a esas comunidades. Vas a pensar, ¿cuál es la comunidad? Pueden ser 3, 4 niños que has evangelizado. Pueden ser tus mismas compañeras de postulantado, de noviciado, sobre las cuales a veces tenés cierto liderazgo, cierta responsabilidad. En fin. O si no has tenido la experiencia de grupos apostólicos, te los vas a soñar. Cuando yo tenga mi rebañito, mi porción para cuidar que el Señor me entrega, como se la entregó a Pablo, a Pedro, a Santiago, a Juan, a los discípulos, a nuestros padres fundadores. Entonces, ¿qué les escribiría para animarlos a permanecer en Jesús? ¿Qué les escribiría en estos momentos de dificultad para el mundo? Tensiones, miedos, ansiedad, encierro, aislamiento, peligro en la salud, carencias económicas, limitaciones de los encuentros, ausencia y poder ir a la Eucaristía, de la celebración litúrgica. ¿Qué le escribirías a tus comunidades queridas para encender la llama de la fe, para mantenerlos en el Señor? ¿Qué les escribirías? No salido de libro ni de internet, sino salido de tu rumia de la palabra y de tu experiencia discipular con Jesús. Escribe. Tú eres Pablo, tú eres Andrés, tú eres Felipe, tú eres Mateo, tú eres María Magdalena, o Juana, o Susana, o Salomé, cualquiera de estos discípulos, discípulas de Cristo, o Priscila, o Aquila, o Timoteo, o Tito, o Lidia, la vendedora de púrpura, a quien Pablo predicó, Señor, o Damaris, la que en el Areópago de Atenas creyó en el Señor. Mujeres hay en el Nuevo Testamento y en las cartas. La despedida de Pablo a los romanos menciona una cantidad de hombres y mujeres que lo acogían y lo acompañaban liderando la fe de las comunidades. Yo sé que el camino nuestro está también lleno de tantos hombres y mujeres sencillos y sencillas del pueblo, que acompañan, que jalonan, que mantienen viva la llama del Señor. Escríbele a ellos. Y me gustaría que no solo me la mandaras a mi correo para como una tarea, sino que te atrevas a mandárselas. Escríbeles, mándaselas, envía correos, unas esquelitas, evangeliza desde el encierro forzado de ahora que nos frena para la cercanía con la gente. Escribe cartas a tus comunidades, manteniendo viva la llama de Jesús. Y una de esas cartas me la envías a mi correo como tarea de esta clase. Hasta luego. Que la Reina de los Apóstoles nos mantenga encendida la llama y que ella, que bajo la Espíritu pudo dejar que Jesús se formara en ella, nos permita que la sombra de ese Espíritu nos cubra y Jesús se forme en nosotros. Lo que anhelaba Pablo: no descansaré hasta ver a Cristo formado en ustedes. Ese es también mi deseo, de su profe, amigo y hermano. Hacemos una pausa, en un ratico vuelvo a dar hoy, otra audio, otro video, para iniciar el libro del Apocalipsis. Hoy les voy a dar un pedacito del Apocalipsis. Terminamos de hoy en 2 de junio, que será nuestra última clase. Ya me están llegando casi todos los trabajos. Muchachos, todavía hay 2 que no me están mandando los trabajos. Y ya pronto se nos acabó el semestre y hay que hacer el balance de los logros y consolidar qué fue lo que logramos aprender más que acá, en este trabajo de contemplación del Nuevo Testamento. En un momentico nos volvemos a encontrar